A continuación, Voces del Areópago. Luz TV, tu mirada al mundo. Buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a su programa Voces del Areópago del día viernes 11 de octubre del año 2013. Agradecemos infinitamente el favor de su preferencia en ver este bonito programa. Tenemos preparados para hoy un tema muy interesante. Y primeramente quisiera presentarles a los panelistas que van a estar con nosotros este día y que son de calidad. Empezando aquí primero con Manuel. Muy buenas noches, agradecemos que nos estén acompañando en este momento y los invitamos para que continúen, ¿verdad? Ya que es un tema muy importante que a todos nos va a aprovechar. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les agradecemos su sintonía y les pedimos que se queden con nosotros, ya que será un programa muy, pero muy interesante, muy importante. Por lo tanto, les decimos quédense, que estará muy bueno este programa. Y muy buenas noches. Muy buenas noches. Es un enorme placer para mí estar una vez más para poder compartir con ustedes un tema que seguramente les va a gustar y vamos a tratar de aportar siempre lo mejor que tengamos para el beneficio de ustedes. Bueno, pues una vez habiendo ya presentado a los panelistas, queremos decirle que nos estamos esmerando para poder darles toda la información requerida para llegar al conocimiento y deducción de cada uno de los temas que estamos tratando en este su programa. Es de ustedes. Hoy vamos a tratar el tema la idolatría. La idolatría se le conoce como el culto que se le rinde a los ídolos. Ídolo entonces es una figura de una persona, animal u objeto a la que se le rinde adoración. La idolatría es una práctica que se ha utilizado desde tiempos inmemoriales. Muchos pueblos bárbaros en la antigüedad adoraban a todo aquello que les proporcionaba un beneficio, como la lluvia, el sol, la luna, los rayos, la tierra, etc. Lo hacían de esta manera porque desconocían la existencia de un ser creador de todas las cosas. Ellos mismos le atribuían poderes a los fenómenos naturales desconocidos. De allí se convierte entonces luego en una corriente religiosa y deja de ser práctica de pueblos bárbaros para ser un culto bien ordenado y dirigido. Llega a tal grado la práctica idolátrica que son los hombres quienes con sus propias manos elaboran figuras, les ponen nombres, les atribuyen poderes y las elevan a los altares. Y curiosamente, confían en ellos. La Iglesia Católica es una de las iglesias que conserva esta práctica, aunque lo nieguen y lo disfracen como una práctica de veneración, pero llena todos los requisitos de adoración.
También existen muchas iglesias protestantes que inciden, aunque en menor escala, en esta práctica de la idolatría, y lo vamos a demostrar en esta mesa de análisis. Nuestro punto de vista es desde la óptica religiosa. No entramos en filosofías, ni entramos en teologías, ni entramos en otras corrientes del pensamiento. Nuestra práctica, nuestro punto de vista es exclusivamente desde la óptica religiosa y dentro de la rama de lo que se clasifica como cristianismo. Aunque haya muchas religiones que se dicen ser cristianos, pero en la práctica no lo son. ¿A qué llamamos directamente idolatría? ¿La práctica de adorar a las imágenes es producto de la ignorancia o es una corriente religiosa? ¿Desde cuándo se tiene registro de la existencia de la idolatría? En la Santa Biblia, ¿cuál es el primer mención que se hace de la idolatría? Y si es parte acaso de la práctica religiosa de los personajes bíblicos de la antigüedad. Naturalmente que Dios desecha la idolatría, pero ¿cuál es su por qué? ¿Los profetas de Dios consintieron o rechazaron la idolatría? ¿Qué dice Jesucristo de la adoración a las imágenes? ¿Los apóstoles combatieron esta práctica? Bueno, pues estas y otras preguntas más el día de hoy se estarán analizando y se hará una declaración a este respecto por los analistas que hemos presentado. Vamos a ir un pequeño corte mientras preparamos aquí los papeles y enseguida estamos con ustedes para iniciar nuestra primera ronda de aportaciones a este bonito tema que está preparado para usted.
Hemos estado analizando aquí entre nosotros que aparentemente el tema que vamos a tratar es algo muy simple, muy sencillo. Bueno, pues que esa es nuestra óptica. Aún sin embargo, hay millones de seres humanos en la Tierra que tienen esta práctica y que están plenamente convencidos de lo que están haciendo, aunque pues de alguna manera insistimos en que lo tratan de ocultar la verdadera práctica idolátrica en algunos términos, una terminología como decir veneración, como decir reconocimiento, etcétera. Aun sin embargo, la adoración tiene sus elementos, tiene sus características. Y una de las características es poner la confianza, es doblar la rodilla, es inclinar su cabeza, es invocar, etcétera. Entonces, bueno, vamos a analizar un poquito más a fondo si les parece bien y vamos a empezar con esta primera ronda de preguntas para que los amables panelistas se explayen en explicarnos el conocimiento que ellos tienen. Vamos a iniciar con Manuel si les parece bien. Manuel, la primera pregunta que haríamos para abrir este tema es el siguiente. ¿A qué llamamos exactamente idolatría? Y por consecuencia, si la práctica de adorar a las imágenes es producto de la ignorancia humana o es una corriente religiosa. Bueno, lo primero, ¿verdad? Idolatría es el culto que se rinde a un ídolo. Es decir, es una práctica que le roba la adoración a Dios. Un ídolo puede ser una figura humana, puede ser un animal, plantas, etc. Algunas personas, ¿verdad?, consideran que la principal causa de la idolatría, ¿verdad?, es la ignorancia. Pero a esto, ¿verdad?, hay algo que le llaman la pareidolia, y es una especie de trastorno por medio del cual la persona es dada a ver imágenes en cualquier lugar.
Por ejemplo, si cortan un árbol, ahí, ¿verdad?, ven una imagen de una virgen, de un santo, etcétera. Si se cae una piedra, le hallan esa figura. La pareidolia, ¿verdad?, algunos la consideran un trastorno. Y es verdad eso que sirve como base para que la gente empiece a ver lo que con el tiempo reconocen como un ídolo. Este mismo trastorno, ¿verdad?, la Iglesia Católica lo llama hierofanía. Es decir, a esto, ¿verdad?, que sea que en una nube vean una imagen, en un árbol, en una piedra, ellos lo llaman no como un trastorno, sino como una cualidad o como una virtud que de hecho está ligado a las epifanías, que supuestamente son manifestaciones que la gente tiene sobre lo que es el más allá. De ahí, ¿verdad?, el por qué la idolatría está vinculada a la ignorancia. No está vinculada, no está unida a la ciencia, no está unida a la razón, sino que está más que nada ligada a la ignorancia, pues está basada en cosas que unos aseguran ver y que inducen para que esta persona crea verlo. La práctica, ¿verdad?, que estamos viendo que nace por ignorancia, se convierte en una corriente religiosa cuando ya la persona a las criaturas de Dios las empieza a convertir en Dios, y por lo cual eso viene a ser la idolatría, y es verdad la causa principal para alejarse de Dios. Este trastorno, ¿verdad?, que curiosamente menciono un caso y reciente. Está la escatología. Quien oiga, ¿verdad?, esta palabra, la escatología está ligada al estudio de las heces, pero también es una palabra que está ligada, ¿verdad?, de visitas del más allá al más acá. En Argentina se dio un caso apenas donde un perro se orina y ahí, ¿verdad?, según ellos aparece la imagen de Cristo. Y todo el pueblo de esa región de Argentina le ponen velas, ¿verdad? Se hace una noticia grande, al grado que las personas cuando hablan de lo que pasó, ven, dicen, este es un mensaje del Señor, este es un mensaje de Cristo. Y algunos de una forma sarcástica dijo, bueno, esto es una escatología doble, porque por medio de las heces, de los desechos, se apareció, ¿verdad?, según ellos, Cristo, ignorando lo que la Biblia habla referente a los perros, que la Biblia dice que los perros estarán afuera. Aquí las personas están demostrando una ignorancia rotunda, enorme, porque desconocen lo que dice la Biblia, pues Dios se ha manifestado y no de esa manera, que yo considero que es una aberración pensar que de esa manera se va a manifestar Cristo a la gente. Entonces ahí vemos que por la ignorancia, una pareidolia la están, ¿verdad?, vinculando a algo religioso. Con el tiempo, ¿verdad?, este trastorno, que es la principal causa de la idolatría, la gente, ¿verdad?, si vemos la ICAR, en el 787, le da carácter de oficial a la idolatría, porque ya desde antes existían prácticas, más o menos desde el siglo IV, entonces se formaron debates que si las imágenes deberían de entrar o no a los templos, ¿verdad?, a las sinagogas. Y en este concilio de Nicea, el segundo, ¿verdad?, del año 787, se le da carácter legal a la idolatría. Digo carácter legal porque se marcan alcances y limitaciones. Por ejemplo, no es lo mismo el culto a María que el culto a los santos, no es lo mismo el culto a los santos que el culto a Dios. Inclusive mencionan lo que era la zoolatría, el culto a los animales,
antrodolatría, egolatría, ¿verdad? Pero teniendo como lugar clave, ¿verdad? Latría, lo que ellos llamaron el supremo culto que corresponde a Dios. En el momento en que le dan carácter, ¿verdad?, oficial, dicen, bueno, ya no es fruto de ignorancia, ya es, ¿verdad?, ahora un fruto de algo ordenado como un medio que Dios establece a manera de que haya un contacto más directo, y para eso se recurrió a las imágenes. Una persona, ¿verdad?, un perseguidor de la iglesia, Plinio el Joven, porque Plinio el Viejo murió en Pompeya. Plinio el Joven, ¿verdad?, él marca una forma en la que él identificaba a los cristianos para matarlos. Los llamaban, ¿verdad?, aquel que acusaban de ser cristiano. ¿Eres cristiano? Lo negaba. No, no soy. Bueno, entonces adora a nuestros dioses. Entonces, ¿verdad?, había algunos que se hincaban, adoraban. Bueno, entonces ya puedes irte. Pero aquellos que se negaban, entonces eres cristiano, y ahí era donde los mataban. Entonces, ¿verdad?, esta era una estrategia que vemos nosotros, porque aquella persona, inclusive hay un dicho popular, un refrán popular, que el que no conoce a Dios, a cualquier palo se le hinca. Y como vemos, ¿verdad?, el que tiene este trastorno en cualquier lugar ve una imagen para adorarse, ¿verdad?, para inclinarse, pero la realidad, más que ignorancia, más que un trastorno, es el haberse alejado de Dios y no saber, ¿verdad?, qué es, quién es el Creador, y adorar, ¿verdad?, a las criaturas. Esa arma, ¿verdad?, porque la idolatría ha existido en las culturas, ha existido en los pueblos, y de hecho es el arma principal del ateísmo. Porque los ateos, ¿verdad?, no cuestionan tanto el que no se crea en Dios. Ellos no cuestionan eso. Lo que cuestionan es que crean que una imagen sea Dios. Es el origen principal para los grupos que desconocen a Dios, no porque desconozcan la obra de Dios, sino que ven cómo la gente se inclina a lo que no es Dios. Entonces esto de la idolatría viene a ser, ¿verdad?, el atraso más grande de la sociedad, viene a ser lo que atenta más en contra de Dios, y podemos decir, entre más se promueve la ignorancia, más grande es la idolatría en las personas, ¿verdad? No sé si esta aportación, ¿verdad?, pues sirva de algo. Sí, naturalmente que sí. Y fíjense que yo estoy meditando mientras hablaba Manuel. ¿Cómo es posible, si hablamos que los pueblos bárbaros adoraban pues aquello que les producía un beneficio, como el fuego, el sol, la luna, el calor, la lluvia, los rayos, la tierra, etcétera? Pero ya una vez cuando llega el conocimiento al hombre, cuando llega la sabiduría que también Dios la manda al hombre, va transformando y vamos avanzando a tal grado que hasta este momento el fuego lo podemos controlar, el fuego lo podemos producir, el fuego lo podemos manejar, ¿verdad? Y sin embargo, la adoración a los ídolos no se ha podido erradicar. Pero bueno, son reflexiones que ya más adelante seguiremos comentando para todos ustedes. Muy bien, bueno, pues ahora vamos a continuar con la siguiente pregunta que vamos a hacerle en este momento a Adán. Adán, ¿desde cuándo se tiene registro de la existencia de la idolatría? ¿Hay algún elemento que nos pueda señalar esto? Sí, realmente este tema, como bien lo estamos mencionando, aparentemente, pues sencillo, aparentemente, pero realmente nos ponemos nosotros a pensar cómo es posible que no se pueda erradicar. La pregunta que en este momento se me formula es: ¿desde cuándo se tiene registro
de la existencia de la idolatría. Quiero empezar afirmando y diciendo que la idolatría es una grave ofensa a Dios. Grave. La Biblia es clara en definir y esclarecer que la idolatría es un pecado abominable delante de Dios, nuestro Creador. Y si hay algo que le molesta y le ofende, es precisamente esto. Y no es casualidad que los 2 primeros mandamientos dados al pueblo de Israel por medio de Moisés, el profeta de Dios, en el Éxodo 23, fueran precisamente estos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Los registros datan desde tiempos inmemorables, que eran los pueblos bárbaros establecidos desde el río Rin hasta el Oder, entre los cuales se encontraban anglos, suevos, trancos, daneses, sajones, lombardos, unos ostrogodos, que eran divididos en godos del este, y visigodos, que eran los de godos del oeste, eslavos, que eran de raza blanca. Había otros que eran serbios, moros, croatas, y los tártaros o mongoles, que eran de raza amarilla. Todos estos que acabo de mencionar eran potencialmente idólatras, sumamente idólatras, como bien acaba de decir nuestro director, que le rendían al fuego culto, adoraban, formaban la imagen, el ídolo, y ellos adoraban todo eso. De acuerdo a ciencias como la arqueología y la antropología, se ha podido verificar que desde tiempos muy primitivos los hombres adoraban sus ídolos o imágenes que ellos habían desarrollado o formado. Me llama la atención porque según la antropología o la arqueología, datan unos huesos, dicen ellos que hace 25,000 años antes de Cristo. 25, dicen los arqueólogos, y que aparece una figura de Venus, que ya se le rendía adoración, que ya se le rendía culto. Estamos hablando de tiempos, ¿verdad?, inmemorables, tiempos muy primitivos. Entonces, de ahí se deriva, y por mencionar, ¿verdad?, que esta diosa Venus fue la diosa precursora de la diosa mesopotámica Istar, y luego de la Istar llegó Astarte, y ya en la cultura de Eurasia septentrional las mujeres tenían sus diosas similares, y que según ellas las protegían en el embarazo y en el parto, según ellas, en esa clase de diosas. Entonces la Babilonia, que se desarrolla un poco después de todos estos pueblos bárbaros, sumamente idólatra, potencialmente idólatra. Llegan los caldeos, llegan los eteos, llegan los gergeseos, los amorreos, ya años después, los cananeos, los heveos, los jebuseos, y todos ellos vienen heredando toda esa idolatría que viene en potencia. Como bien dijo aquí el compañero, que fue por ignorancia en un inicio, pero después se fue ya formando, ya fue de alguna manera agarrando un orden, y ya tenía cada dios su nombre, de tal manera que precisamente cuando Dios le ordena al pueblo de Israel, allá en el Éxodo, no te harás imagen
ni escultura, ni las honrarás, ni nada de eso, precisamente porque el mundo viene en esa secuencia. El mundo ya viene potencialmente idólatra. Entonces ya Dios, viendo todo eso, Dios ordena lo que se debe de hacer con todos ellos y dice que Dios les ordena: no entrarás en estas tierras, no harás con ellas alianza, no emparentarás con ellas, no darás a tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviarán a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. Quiere decir que esto viene de tiempo muy Me llama la remoto. atención, Adán, cuando mencionas a Venus, que está representada por un círculo y luego una cruz colgante. Si solo le ponemos unas perlitas, nos aparece el rosario que usan los católicos. Exactamente. Exactamente. O sea que ellos ya vienen desde allá, vienen adoptando todo eso que están mencionando. Si nos ponemos a verificar, vamos a encontrar que esto, la Iglesia Católica lo ha adoptado de todo lo que ya aquellos pueblos bárbaros hacían, y que siguieron ya después, como dijimos, los amorreos, los eteos, los jebuseos, y hasta que viene Nabucodonosor, ya con el imperio de Nabucodonosor, y encontramos que también Nabucodonosor, imagínate, dice que en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, dice que erigió una estatua. Dice que cuya altura era de 60 codos, De 60 codos. Y su anchura de 6 codos, y dio una orden. La orden era que todo el que oyera el son de la bocina, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postrara y adorara esa imagen. Pero eran cosas que venían adoptando así que eso era normal, era algo natural, hincarse y adorar una imagen. Pero ya Dios había dado sus leyes a su pueblo. A los famosos conocidos como los 3 hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, sus nombres están asociados a dioses paganos. Ellos les pusieron así. Ellos les pusieron esos nombres, precisamente porque, como acabamos de decir, todo viene, como que viene una corriente dirigiendo que todo debe ser hacia la idolatría, pero viene Dios, toma a su pueblo, le da leyes, y como Dios es celoso, el único Dios verdadero, entonces ya les da mandamientos y ordenanzas. Bueno, pues este último comentario de Adán ya nos acerca a la siguiente pregunta, y yo tenía temor de que le fueran a robar el tema aquí a Adonis. Vamos a preguntarle ahora a Adonis, es la secuencia que lleva este programa y el contenido. Adonis, ya nos explicó Adán desde cuándo vienen por ahí los registros de la existencia de la idolatría. Ahora la pregunta es para ti, bueno, y en la Santa Biblia, ¿cuál es la primer mención que se hace de la idolatría? Y bueno, y si esto es parte de la práctica religiosa de los personajes bíblicos de la antigüedad. Bueno, vamos a tratar de poner en orden las ideas para poderles expresar. Bien. Bíblicamente, la palabra idolatría yo la he encontrado por primera vez en 1 Samuel 15:23. Pero los ídolos se mencionan desde el libro de Génesis. Se habla de terapines, que eran una especie de ídolos domésticos. Acordémonos que también de donde sale Abraham, Ur de Caldea era una ciudad totalmente idólatra. Es en el Génesis donde lo mismo, el significado mismo del nombre, que es principio, donde tienen principio todas las cosas. Pero es ahí también donde aparece la manifestación del Dios único y verdadero, situación que le impresionó al patriarca Abraham cuando vio a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Eso para él era grandioso, y acordémonos que el Dios Altísimo es el que está en contra de la idolatría. Cuando mencionaba Adán sobre Nabucodonosor, vino a mi mente eso, y
Y es en ese libro de Daniel donde hay un gran desafío a la idolatría de parte de Dios, donde la expresión de Nabucodonosor es: conviene que yo publique las obras que el alto Dios. Es decir, la expresión Dios Altísimo está asociada a ese Dios que está sobre todas las cosas y que no hay nada por encima de Él, ni al igual que Él. Partimos entonces de que al formar Dios a este pueblo que inicia con Abraham, la idea es formar un pueblo totalmente diferente de los demás pueblos, donde no se practicara la idolatría que las demás naciones practicaban. Y es ahí donde entramos incluso a las prohibiciones del Éxodo, de los 10 mandamientos sobre tal práctica. No obstante, quería mencionar que había una sentencia incluso para aquel que practicara tal cosa. En el libro de Deuteronomio, capítulo 29, verso 18, dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a dioses de esas naciones. El verso 20 dice: no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en el libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Si nosotros nos fijamos, no vaya a ser que haya varón, mujer o familia o tribu. Me llama la atención que Dan, de acuerdo a 1 Reyes 12:28, permitió o consintió o puso ídolos en su territorio. Lo mismo lo hizo también Efraín, por eso encontramos en Oseas 4:17 que Efraín era dado a ídolos. La sentencia se cumplió, porque cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, verso 4, donde habla de los 12,000, de los 144,000, donde se mencionan 12,000 de cada tribu, no aparece ni la tribu de Dan ni la tribu de Efraín. Fueron borradas totalmente por haber practicado la idolatría. Entonces, dentro de los personajes bíblicos, sí encontramos gente que practicó la idolatría y encontramos quienes no la practicaron, porque hablar de personajes es hablar de personajes positivos y personajes que totalmente fueron negativos, pero que protagonizaron en su momento tal práctica. Hay algunas cosas que en Israel se dieron que cualquiera podría asociarlas, como por ejemplo el hecho de que Dios da en el monte Sinaí la ley. Muchos la asocian a la idea existente en que para los pueblos paganos siempre existían montes sagrados. Acordémonos de que uno de los más famosos, que es el Monte Olimpo, que consideraban los griegos el hogar de los dioses, y así tenemos en la cordillera del Himalaya, tenemos donde están los tibetanos, y encontramos a lo largo de la historia, y se puede encontrar hasta el día de hoy, cómo se han erigido santuarios en partes altas, en montes que uno se queda hasta a veces impresionado cómo pudieron construir algo, pero siempre las partes altas las han asociado a los dioses, y es así como tenemos incluso estructuras piramidales a lo largo y ancho de nuestro planeta, donde muchas de ellas eran escogidas para rendir culto a sus supuestos dioses. No obstante, en la comprensión espiritual que el rey David tenía, decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y decía él: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esa comprensión que siempre propició Dios para su pueblo escogido, mientras que aquellos estaban esperando que su socorro iba a venir del monte Olimpo, los griegos no. Para el rey David su socorro venía directamente de Dios. Y hay algo que también me llama la atención y que no quiero dejar mi participación sin mencionarlo. Es el hecho de que el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto, un país idólatra, sumamente idólatra,
donde se desataron 10 plagas para poder ser liberado el pueblo de Israel, que algunos que estudian el aspecto racional de las escrituras tratan de darle una explicación racional a todo lo que aconteció, pero yo voy más allá. Dios, al enviar las plagas a Egipto, no estaba haciendo otra cosa que desafiando a los ídolos de Egipto. Mostrando su poder. Era un desafío. Por ejemplo, el agua del Nilo que se convierte en sangre, que para ellos representaba la vida, no era otra cosa sino que un desafío al dios Osiris, que era el dios del Nilo, el cual para ellos era el dador de la vida a través del agua. Por ejemplo, la plaga de las ranas sobre la tierra era un desafío a la diosa Enki. Según la superstición egipcia, era quien controlaba las ranas. Por otro lado, el polvo que se convirtió en piojos, los sacerdotes de Egipto tenían cuidado de estarse limpiando de insectos mientras que adoraban a sus dioses. Los sacerdotes y al dios que ellos adoraban cuando hacían estas situaciones era Aseb. Por lo tanto, era un desafío directo a Seb. Y así, si nosotros comenzamos a analizar, cada plaga era un desafío a sus dioses. Por ejemplo, en la muerte del ganado era un desafío al dios Apis, que estaba representado por un toro, cuya idea se llevaron los judíos, y cuando quisieron hacer un ídolo hicieron un becerrito, que era prácticamente un residuo de ese pensamiento del toro Apis. Y sucede que este Dios no libra al ganado. Y así los truenos, la lluvia, tenemos el desafío incluso a la máxima divinidad egipcia, que es a Ra, al sol, con 3 días de oscuridad. Esa situación donde a los egipcios no les alumbró el sol por 3 días, no era otra cosa que mostrar que sus dioses eran impotentes, que no podían hacer totalmente nada por sus pueblos, que el único que tiene el poder y controla todo es Dios. Y me llamaba la atención lo que decía Benjamín acerca de que ahora el hombre puede controlar, incluso se habla de los proyectos HARP que están en Norteamérica, donde con esos proyectos pueden hacer llover, pueden generar terremotos, pueden inundar ciudades enteras. O sea, el hombre ya tiene esa facultad de dominar los aspectos naturales. Por lo tanto, la idolatría es algo que solamente en este tiempo actual, solamente puede caber en aquellos que no quieren abrir los ojos. Efectivamente, y bueno, preciso es también tomar en cuenta cuando Dios da el mandamiento en el Éxodo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es claro, porque Israel estaba saliendo de una esclavitud en la que estuvo 400 años, estuvo siendo esclavo del pueblo egipcio, y tomemos en cuenta que en esos 400 años pasaron muchas generaciones. Es decir, los primeros hombres que entraron a Egipto fueron, me parece, 70, menciona la Biblia. Y bueno, a partir de ahí nacen ahí generaciones en Egipto. Esas generaciones, y después cuando ya se viene la esclavitud o son tomados como esclavos, nacieron siendo esclavos. Vivieron toda su vida siendo esclavos y no viendo otra cosa más que las tierras egipcias. Luego viene otra generación, esclavos, nacen esclavos, viven esclavos, mueren esclavos, y así tenemos varias generaciones. Y lo único que existía entre ellos era el recuerdo y las promesas de Dios hechas a Abraham, que se transmitían de boca a boca, pero que sin embargo ellos veían cómo los egipcios tenían a sus dioses, tenían sus deidades, servían a sus dioses, adoraban, hacían fiestas en honor a sus dioses, y todo eso lo estuvieron viendo los israelitas en Egipto. Cuando salen ellos a la libertad, incluso como no conocían tampoco la libertad, pues ellos tenían miedo.
Y cuando Dios a través de su siervo Moisés los invita para que suban al monte, porque Dios iba a manifestar a ellos, solamente con los rayos y con el temblor del monte tuvieron miedo, porque no conocían. Ellos no sabían otra cosa más que los ídolos. Y de ahí que Dios establece entonces en los mandamientos. Y cuando Dios está dando los mandamientos, al mismo tiempo se estaban haciendo sus dioses. ¿Verdad? ¿Querías opinar, Manuel? Sí, Dios siempre se ha manifestado, ¿verdad?, su poder sobre los ídolos, porque todo pueblo, ¿verdad?, es idólatra, tienen su Dios, pero hay pueblos, ¿verdad?, que llegan a un extremo, que todo lo adoran. Mencionaban, ¿verdad?, a Egipto, y Dios manifestó su poder sacando al pueblo de Israel de entre un pueblo idólatra, demostrando que sus ídolos no pudieron hacer nada y que Dios era, ¿verdad?, el Todopoderoso. Lo mismo se repite en Babilonia. Babilonia, ¿verdad?, que era un pueblo idólatra en extremo, porque venía un pueblo y tomaban a sus dioses, ¿verdad? Inclusive había algunas prácticas, cuentan algunos historiadores, que entre las prácticas de Babilonia lo que ellos procuraban eran mejorar el culto que a los dioses. Por ejemplo, el sacrificio que el pueblo de Israel presentaba, ellos hacían algo parecido, pero no quemaban a todo el animal, solo las vísceras. Era lo que quemaban, ¿verdad?, a su Dios, y la carne, todo lo demás, era repartida ante la gente. De manera que algunos, inclusive israelitas, decían, pues está mejor este Dios, porque nosotros nos comemos la carne y él solo las vísceras. Trataban, ¿verdad? Por ese motivo les encargaba y les decía, ahí van a haber dioses llevados por las gentes, pero no se muevan, manténganse firmes, y Dios vuelve a manifestar su poder, humillando a Babilonia y sacando al pueblo de Israel. Y lo mismo, ¿verdad?, ocurre en Roma, otro pueblo que la consideraban la otra Babilonia a Roma, porque todas las idolatrías, ¿verdad?, del mundo ahí estaban, pero de ahí también el Señor, ¿verdad?, sacó triunfante a su pueblo. Entonces, ¿verdad?, vemos que Dios siempre ha tenido un mensaje, demostrar que como Él no hay Dios. No van a negarlo, que esto ya se está poniendo interesante, pero que también vamos a requerir un pequeño espacio para un intermedio. Va a ser muy corto para reajustar aquí nuestro programa, pero enseguida volveremos con ustedes para continuar con este interesantísimo tema, la idolatría. No se despeguen del televisor, por favor, porque enseguida volvemos.
Bueno, pues ya vamos avanzando en este tema y por ahí me gustaría, antes de continuar, si Adán tiene alguna opinión que no la pudo dar porque el tiempo ya nos comía. Sí, agradezco este momentito. Solo estábamos analizando, ya una vez hecho el corte, lo que aconteció con el arca de Jehová. Cuando los filisteos capturaron el arca, dice que la llevaron al templo de Dagón, los de Asdod, y resulta de que la ponen dentro del templo de Dagón, y lo ponen a un ladito. Al siguiente día, cuando llegan los de Asdod al templo de Dagón, ven que la estatua, que el dios Dagón está postrado en el arca, está postrado. Entonces los de Dagón levantan inmediatamente la estatua, el ídolo, lo levantan y se van. Y al siguiente día nuevamente llegan al templo de Dagón y entonces hallan algo más. Hallan nuevamente a Dagón postrado, pero sin cabeza y sin manos. Entonces cuando ellos ven esto, tuvieron miedo y quisieron deshacerse inmediatamente del arca. Ellos comprendieron que estaban frente a algo mayor. Entonces vemos cómo la idolatría, aunque ellos vieron todo esto, sin embargo ellos siguieron adorando a su dios Dagón. Lo medio arreglaron y siguieron. No sé si vieron también en el YouTube cuando iban unos feligreses o unos sacerdotes o unos devotos llevando en el... Sí. Y se les cae. La imagen. Y se les cae la imagen Se y les se hace les pedazos. quiebra, y se les hizo pedazo y la cabeza se les cortó. Y la gente gritó, ¿verdad? Entonces ya me di cuenta después de que lo llevaron a reparación. Yo creo aquí, creo que fue ayer, allá desde el terremoto del 10 de octubre del 86, ¿cuántos años hizo ya hasta ayer? 27 años, que al divino Salvador del mundo, que es aquí, también se le cayó la cabeza con el terremoto. Increíble. Bueno, muy bien, ya ven ustedes que se está poniendo interesante. Bien, vamos a continuar ya nuestra segunda ronda de preguntas. Ahora solamente disponemos de 5 minutos para cada pregunta y vamos a iniciar con Manuel. Manuel, naturalmente que Dios desecha la idolatría, pero Él dice por qué. Y también quisiéramos que nos ampliaras si acaso los profetas de Dios consintieron o rechazaron la idolatría. Bueno, Dios desecha la idolatría porque la idolatría lo que hace es robarle a Él precisamente, lo que es la adoración. Si vemos Éxodo 23, ¿verdad? Del versículo 1 al 5, es una orden completa. Dios no deja ningún hueco, no deja ningún espacio. Por ejemplo, primero les dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pues el pueblo naturalmente definió quiénes son los dioses ajenos, pues los de Egipto, ¿verdad? Los de los babilónicos, los de los filisteos, son dioses ajenos. Pero después les dice, no te harás imagen. Como que se abría la posibilidad, bueno, si los hacemos nosotros, dejan de ser ajenos y ahora ya son de nosotros. No, Dios dice, no te harás imagen, tapa esa puerta. Ni ninguna semejanza. Porque no es lo mismo imagen y semejanza. Una imagen es una copia idéntica de algo. Una semejanza es una aproximación de algo. Dios les prohíbe hacer imágenes y les prohíbe hacer semejanzas. Para que no digan, bueno, si yo hago una imagen de Dios no va a ser imagen, porque no puedo hacer una imagen de Él, pero algo semejante. Dios prohíbe tanto lo uno, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y después dice, ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No da una geografía, ¿verdad?, que quede libre a manera de que se pueda hacer alguna imagen. Después dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Es que no la estoy adorando, dice uno, la estoy honrando. Honrar a una imagen
es idolatría. Porque el Señor está prohibiendo, no las honrarás, ¿verdad? Y menciona, porque yo soy Jehová tu Dios. No hay un espacio, si vemos, ¿verdad? Es muy completo este versículo, de manera que no les da opción a hacer imagen, a hacer semejanza, a adorarlas, a honrarlas, a inclinarse, ni de extranjeros ni propio, ¿verdad? El Señor marca, ¿verdad?, una línea clara. El que no la quiere entender, pues es por su necedad, pero aquí más claro, ¿verdad?, para mí imposible. Tocante a la segunda pregunta, ¿verdad?, los profetas rechazaron. El siervo de Dios Moisés, ¿verdad?, que recibió estas órdenes de Dios, le dice, ¿verdad?, en Deuteronomios 4:15, guardad vuestras almas. Y les habla algo que Dios había manifestado. Ninguna imagen vistes el día que Jehová vuestro Dios habló en medio del fuego. No habían visto ninguna imagen para que el pueblo, ¿verdad?, no se hiciera algún ídolo de hombre, dice, de animal, menciona de aves, del sol, ¿verdad?, hasta el versículo 19, la luna, las estrellas. Guarda, ahí está el siervo de Dios Moisés atacando la idolatría, porque era lo que él había escuchado y comprendido de Dios. El profeta Elías, en la Primera de Reyes 18:26, el profeta Elías, ¿verdad?, y sinceramente yo nunca había visto a un profeta que usara el sarcasmo, ¿verdad?, algo tan grande. Porque cuando se reúne con los 450 profetas de Baal, les dice, hagan el sacrificio, nomás no prendan el fuego y clámenle a su Dios. Esos 450 profetas clamaban, gritaban, cortaban su cuerpo y él se burlaba de ellos. Clamen, griten, a lo mejor no los oye. Está meditando, tiene algún trabajo o va de camino, dice, duerme y hay que despertarle. Una palabra, ¿verdad?, que el profeta estaba con eso demostrándoles, burlándose de su ignorancia, burlándose, ¿verdad?, de lo que ellos creían. Y para mí, ¿verdad?, es una enseñanza que nos está dando, como diciendo, no hay que temerles, no temas de que después se van a enojar en contra de ti esos dioses. No, ¿verdad? No tienen nada. En el libro de Daniel, ¿verdad?, como se mencionaba, está el caso de 3 varones, Cedrac, Mesach y Abednego, los cuales tenían un lugar de honor entre los babilónicos, ¿verdad? Y podemos decir un lugar que les podía servir para beneficiar inclusive al pueblo de Israel, pero ellos prefirieron renunciar a esa, llamémosle así, dignidad humana, porque hay que aclarar algo. Estos 3 varones tenían enemigos y no había cómo entregarlos porque eran unos varones perfectos, rectos en conducta. ¿Cómo le hacemos?, dijeron aquellos enemigos. Entonces dijeron, bueno, vamos a idear esto. Y estos hombres, al no adorar, les van a quitar el lugar que tienen. Y ellos, ¿verdad?, se mantuvieron, que es lo que conocemos, ¿verdad?, cuando fueron lanzados al horno de fuego, y de ahí Dios los libró. Y el mismo libro, el profeta Daniel se encuentra con que ahora Darío, él decía ser un dios. Darío quería ser adorado, y marcan un edicto que nadie, ¿verdad?, durante un mes podía inclinarse a otro dios, sino que solo, ¿verdad?, Darío ahora era el Dios al que deberían de adorar. Pero el profeta Daniel no por eso dejó de adorar a su Dios, se postró, le adoró, llegaron a su recámara y al verlo, ¿verdad?, adorando, lo entregaron a Darío. Fue cuando lo lanzaron al foso, ¿verdad?, de los leones, de donde Dios lo guardó. Entonces, ¿verdad?, tanto los profetas que conocían la voz de Dios, que conocían la palabra de Dios, dieron una muestra de un celo,
en lo cual, ¿verdad?, nos dejan una enseñanza. Los ídolos nada son. Y la adoración solo es a un solo Dios, al único Dios verdadero. Y como el profeta Elías se burlaba de ellos, ¿qué nos preocupa? Hay, podemos decir, casos chuscos que causan risa. Mencionábamos un video donde llevan, ¿verdad?, a un ídolo, la Ícar, ¿verdad?, se cae, se rompe la cabeza, lo levantan y hasta lo sacuden, ¿verdad? Decían unos comentarios en ese video, y nació sandegollado, decían ellos, ¿verdad? Porque ya ahora ya no tenía cabeza. No se burlen del santo. No, pues si nos están dando una enseñanza los siervos de Dios. Es verdad mi aportación que tengo por el momento. Bueno, pues aquí cada día se está poniendo más, cada momento está poniendo más candente este asunto. Y bueno, es que según entiendo yo aquí en la mesa de análisis hay mucha seguridad en lo que se está hablando y hay elementos con los cuales se están comprobando, ¿verdad?, la realidad de lo que se está diciendo. Me supongo que las personas que amablemente nos escuchan estarán tomando nota, puesto que efectivamente en el mundo existe una gran cantidad de gente que mantiene por siglos y por milenios esta práctica de la idolatría y que están mal delante de Dios. Bueno, vamos a lo siguiente, Adán. ¿Y qué dice Jesucristo acerca de la adoración a las imágenes? Sí, interesante todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Todo lo que estamos mencionando. Definitivamente lo que acaba de mencionar nuestro director, la idolatría es una aberración, definitivamente. Una verdadera aberración en el orden religioso y moral. Bueno, ¿cómo es posible que el que crea el universo, el creador de todo el universo, después de decir nosotros que es absoluto, ¿verdad?, poderoso, lo pasemos a algo relativo? Porque el creador de todo el universo pasa a un lugar relativo, ya que lo que él creó está dentro de lo que él creó: animales, hombres, plantas. Ahora se dé el lugar de Dios a eso, y al creador de todo el universo se le ignore, ¿verdad? Entonces definitivamente es una verdadera aberración esto. Bueno, con relación a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que él dijo acerca de la adoración a los ídolos? Definitivamente el Señor Jesucristo sí habló de la adoración, pero no a los ídolos. Él habló de la adoración y precisamente dice la Escritura que él iba de Judea, iba a Galilea, iba en el camino, y le fue necesario pasar por Samaria. Y ustedes saben que había pleito, ¿verdad?, entre los judíos y los samaritanos, pero era necesario pasar por Samaria. Y yendo por Samaria, por ahí entró a un lugar que se llamaba, dice ahí en Juan capítulo 4, versículo 5, que ese lugar se llamaba Sicar, una ciudad de Samaria que estaba próxima, se llamaba Sicar, y que ahí había un pozo, y ahí era pues como mediodía, era la hora sexta aproximadamente, entre las 11 o 12 del mediodía, y tuvo sed, y llegó una mujer que era samaritana, y le dice el Señor Jesucristo: dame de beber. Y entonces ella se sorprende y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides agua a mí, que yo soy samaritana? Porque había pleito, no se llevaban. Rivalidad. No podían ellos ni verse siquiera. Bueno, pues es precisamente a esta mujer samaritana, la que recibe esta palabra del Señor. Y la palabra fue: la hora viene. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre
Entonces, el Señor Jesucristo sí menciona Adoración. que se debe adorar, pero también menciona a quién se debe adorar. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Quién es el Padre? El creador del universo. El que dijo sea la luz y fue la luz, el que creó la tierra, el agua y todo lo que hay. Y también el Padre, es decir, también el creador del universo, también Dios, también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces, el Señor Jesucristo, en su enseñanza a aquella mujer samaritana, le expone a quién debe ser la adoración. Porque inclusive la mujer le decía, nosotros adoramos en un lugar y ustedes adoran en otro lugar. Ah, no, le dice el Señor Jesucristo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y la orden y los mandamientos era precisamente el pueblo de Israel. Pero le dice también, pero viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Entonces, inmediatamente el Señor Jesucristo dirige a quién se debe de adorar, hacia quién. Y también el Señor Jesucristo dice, y el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Y en el versículo 24 dice, Dios es espíritu, no es imagen, no tiene figura, no hay alguna representación de él. Dios es espíritu, y sabemos que un espíritu no tiene huesos, no tiene carne, no tiene figura. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces el Señor Jesucristo establece perfectamente a quién se debe adorar y cómo debe ser esa adoración. Cabe mencionar, en lo que estamos diciendo, que la primitiva iglesia asumió como las Sagradas Escrituras lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. En consecuencia, aceptaron todo lo relativo al rechazo a la idolatría. Por eso el mismo Pablo, aunque ya el compañero le va a tocar turno, el apóstol Pablo decía, huid de la fornicación, ¿verdad? Entonces, todo lo que se habló en el Antiguo Testamento... Huid de la idolatría. Sí, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Entonces, todo lo que está en el Antiguo Testamento, ellos lo asumen como Sagrada Escritura, lo toman como algo sagrado. Quiere decir que el Señor Jesucristo en ningún momento habla de adorar a ídolos, sino adorar solamente al Padre. ¿Verdad? Bien. ¿Querías opinar, Manuel? Sí, verdad, algo y que también la misma Iglesia Católica lo admite, ¿verdad? ¿Por qué no existe una imagen de Cristo? ¿Verdad? ¿Por qué no existe, verdad, algo? Todos están conscientes que las imágenes que hay son inventadas, y en esos años había pintores y buenos pintores, escultores y buenos escultores, ¿verdad? Pero los evangelistas no mencionan nada, ni siquiera, ¿verdad? Cristo intentó formar una imagen de Dios, considerándose, y como se proclamó, el Hijo de Dios. No hay datos, ¿verdad?, en los 4 evangelios. Para los judíos estaba prohibido elaborar estatuas y hacer imágenes, por lo tanto, no tenemos una imagen ni siquiera de alguno de los apóstoles. Exacto. Porque la imagen, entre comillas, de San Pedro en Roma, en el Vaticano, esa es la imagen de Júpiter. Eso no tiene absolutamente nada de Pedro. Y toda la iconografía que presentan es falsa. Incluso la iconografía de Jesús, que de acuerdo al país así es el colorcito que le dan, porque en Guatemala es negrito, ya existen registros rupestres de figuras de ese tal Jesús que datan desde antes de Jesucristo. Entonces es algo que es una
idolatría que se retomó del pasado y así se ha venido evolucionando esa imagen que hasta el día de hoy le han metido a la gente y se la han presentado como la de Jesús de Nazaret, pero ni siquiera esa es auténtica. Bueno, yo tengo un dato y está en internet, eso lo pueden ver ustedes a la hora que gusten. Resulta que no tenían una imagen, efectivamente, del Señor Jesucristo, pero la Iglesia Católica se las ingenia para todo, y entonces en España buscaron, en las cárceles, encontraron a un hombre, es decir, buscaban una persona, un joven de 33 años de edad, con barba, con pelo largo, como el Nazariato al cual Jesucristo pertenecía, y con barba, y entonces buscaban a un personaje con esas cualidades. Lo anduvieron buscando hasta que lo encontraron, y resulta que era un delincuente, que le llamaban el Cachorro. Y pueden ver ustedes en internet, yo me acuerdo que se lo escuchaba a Ignacio Castañeda, que mencionaba mucho eso, y bueno, pues solo él tenía la información, pero ahora está en internet, ustedes lo pueden ver. Y entonces, de un delincuente, de un hombre delincuente, asesino, llamado el Cachorro, de allí lo tomaron para hacer la figura de lo que hoy está en los templos católicos, la figura de un tal Jesús, y cuya imagen no es del Jesús verdadero, sino la imagen que están venerando y la imagen que se está adorando es la imagen de un hombre delincuente, asesino, llamado el Cachorro. Ahí está en internet, pueden ustedes buscarlo. Sí, de hecho el modelo que toman para imaginarse, ¿verdad? Fue una carta que encontraron que Poncio Pilatos escribió a César, describiéndole de un hombre, no dice que era Cristo, sino de un hombre que tenía fama, ¿verdad? De hacer milagros, de ayudar a la gente. Es la imagen que tomaron, ¿verdad? Una persona de pelo largo, ¿verdad? Pero los rasgos no son del judío, ¿verdad? Sino más que nada parece griego. Y curiosamente, uno, ¿verdad? De los que conocieron a Cristo, el apóstol Pablo predica que dejarse crecer el cabello es deshonesto. Él, ¿verdad?, que asegura haber conocido a Cristo, y la imagen de Cristo es una persona con el cabello largo. ¿Cómo es posible eso? Es algo contrario. Quiero un poco mencionar eso, porque definitivamente el Cristo que ellos pintan, definitivamente es una falacia, es una mentira total, ¿verdad? Claro, ellos tratan de ponerlo con ojos azulitos o verdes, refinada su carita, su naricita bien hechecita, pero si nosotros leemos un poco la Sagrada Escritura, vamos a encontrar completamente lo contrario en la profecía. Sin parecer ni atractivo. Sin parecer alguno hermoso ni atractivo. Ni atractivo. Entonces, para que no se le desee, dice. Quiere decir que no era así. Entonces, es una mentira totalmente, ¿verdad? Bueno, pues esto ya nos queda solamente 5 minutos para pedirle al compañero Adonis que nos haga el favor de explicarnos, aunque aquí ven a manera de pregunta, pero es algo que nosotros sabemos ya la respuesta. Explícanos, ¿de qué manera, Adonis, los apóstoles combatieron la idolatría? Bueno, quiero primero mencionar que la idolatría comprende 3 grados, que es el fetichismo, que es la adoración de las cosas o animales, el sabeísmo, que es la adoración de los astros o la conocida como astrolatría, y la antropolatría, que es la adoración del hombre. Todas estas cosas los apóstoles las combatieron. Acordémonos del apóstol Pedro, cuando Cornelio se le quiere arrodillar, le dice: levántate que soy hombre igual que tú. Por otro lado, cuando encontramos al apóstol Pablo en Atenas, dice que el espíritu de Pablo se enardecía viendo a la ciudad hundida en la idolatría. Es decir, que para el apóstol Pablo la idolatría era algo repulsivo. Y es ahí donde él comienza a predicar y se da todo ese discurso muy hermoso que aparece en el Areópago, valga mencionar que así se llama aquí, ¿no? Entonces, diciéndoles el apóstol del Señor que
Dios de una sola sangre había hecho todos los linajes de la tierra, porque según ellos, cada nación tenía sus propios dioses que les habían creado. Por otro lado, creían que el demiurgo había creado el universo, y el apóstol les plantea de que el Dios que hizo el universo, es decir, que había un Dios creador que era totalmente diferente de lo que ellos pensaban. Un mensaje que va directamente a combatir la idolatría que en ese lugar se practicaba, y como resultado, pues algunos se convirtieron, y algunos que pertenecían al jurado, ¿no? Sí surtió efecto el mensaje del apóstol de Jesucristo, y ahí vemos cómo el apóstol logra la conversión de esos de la idolatría, del politeísmo al monoteísmo. Son varias las veces donde el apóstol Pablo menciona cómo el Señor nos ha convertido de los ídolos y nos ha traído al pueblo del Señor. Mira, solo nada más, en ese mismo pasaje hay una palabra del apóstol, ¿verdad? Siendo linaje de Dios, dijo, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a la plata y al oro. Así es. ¿Verdad? ¿Qué palabra, verdad, en ese mismo lugar dijo? Si somos linaje de Dios, no debemos de pensar eso. Efectivamente. Entonces, fue muy hermoso ese discurso en contra precisamente de la idolatría. Cuando nosotros vemos las cartas del apóstol Pablo, él explica claramente que los sacrificios paganos eran ofrecidos a los demonios y no a los ídolos. Es decir, que la idolatría está ligada a los demonios. Detrás de cada ídolo, el receptor de ese culto es un demonio. Es una horrible realidad, pero también decía que no había que participar de la mesa de los ídolos ni de la mesa del Señor. Está asociada la idolatría también al pecado de la mente contra Dios, según Romanos 1, 22 y 25, y según Efesios 2, 3, la inmoralidad, los pecados están relacionados con la falta de reconocimiento de Dios y de gratitud hacia Él. El idólatra realmente es un esclavo de las depravadas ideas que representa su ídolo. Si nosotros nos vamos a la historia, vamos a ver que incluso las grandes orgías están relacionadas con la idolatría. En la antigüedad, por ejemplo, adoraban al obelisco, rendían culto, que es la representación del miembro masculino. Y ese obelisco que estuvo por mucho tiempo en Egipto, que fue donado a Roma, y es el que está precisamente en la plaza de San Pedro, que es ante el cual el Papa se inclina cada vez que se presenta ante el público. La gente no sabe que a quien está adorando es al miembro masculino. Es una idolatría totalmente de lo más repulsivo. Y quiero decir una cosa, que si los idólatras de la antigüedad, que adoraban al sol, que adoraban los astros, cosas que Dios había creado, si esa idolatría es condenable, mucho menos los ídolos que el mismo hombre crea. Y los católicos, y yo quiero hablar claro porque así hablamos aquí, quieren amparar que Dios ordenó que se hicieran unos querubines y que por esa razón ellos pueden hacer imágenes, pues si Dios ordenó que las hicieran. Si es cierto, Dios ordenó que se hicieran unos querubines, pero esos querubines que estaban en el arca estaban cubiertos. El pueblo no los veía, solamente los podía ver el sumo sacerdote que entraba una vez al año al lugar santísimo. Por otro lado... Y no era para adoración. Y no era para adoración, efectivamente. Por otro lado, esas imágenes Dios ordenó que las hicieran, pero las que hace la ICAR, ¿quién les ha ordenado que las hagan? Sí, en lo que mencionabas, ¿verdad? El apóstol Pablo cuando dice de los ídolos, ¿verdad? El que sacrifica a los ídolos, a los demonios sacrifica. Termina diciendo el apóstol Pablo, el ídolo nada es. Nada es. ¿Verdad? Nada es. Bueno, pues ya con eso terminamos este programa que teníamos aquí en las dos intervenciones. Solamente les voy a suplicar, nos aguanten un poquito para ir a un corte y enseguida volvemos, y en esta ocasión tendremos una modalidad en el programa.
de que se permitirá que cada quien dé una definición final de 2 minutos y enseguida ya vendrá la despedida personal de cada uno de ustedes. Por favor, permítanos un descanso y enseguida volvemos con ustedes con mucho gusto para seguir hablando sobre este interesantísimo tema. Bueno, pues les agradecemos que nos hayan tenido esa paciencia y que nos sigan viendo en este programa que ya está por concluir. Ahora vamos a dejar solamente, por cuestión de tiempo, 2 minutos a cada uno de los participantes en este panel para que hagan una última reflexión, pero 2 minutos. Y si tienen alguna aportación que sea libre, por favor, para que no se vean sometidos a alguna línea que hasta ahorita hemos manejado. Tienen entonces, Manuel, 2 minutos para dar una aportación libre y enseguida, si nos haces el favor de despedirte de la audiencia. Bueno, el apóstol Juan en su primer carta dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Es decir, que él ve un peligro cuando el ídolo nada es, pero si empezamos a inclinarnos,
si empezamos a tener la confianza en Él y si empezamos a verlo como un medio para acercarnos a Dios, ese ídolo nos va a llevar a los demonios. Ese ídolo nos va a llevar a la condenación. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que veamos con mucho cuidado este tema, pues la idolatría, ¿verdad?, quien la promueve es porque desconoce a Dios. Y quien la practica está alejándose, atentando contra el único Dios verdadero. Los apóstoles, como hemos visto, el mismo Dios, los profetas, el mismo Cristo, todos, ¿verdad?, siempre han marcado una línea en contra de las imágenes. Pregúntale al sacerdote, ¿por qué en los primeros 4 siglos de la ICA no había imágenes? Porque en realidad tuvieron que implementarlas para poder crecer, para poder formarse, porque cuando hicieron eso es porque ya de Dios no tenían nada. Que pasen buenas noches. Bueno, Adán, por favor. Sí, quiero mencionar esto ya por último, debido a que he tenido el gusto de platicar con muchas personas, con muchas amas de casa, con muchas personas de trabajo, y me han dicho ellos que le piden a su ídolo, a la imagen, porque tienen alguna necesidad y que ellos tienen esa confianza. Quiero decirles que están en un grave error, en un grande error. Solo las personas que están vivas en la tierra pueden interceder por los demás vivos en el mundo. Lo hizo Abraham por Abimelec cuando estaban en la tierra. Dice en Génesis 20:17, entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. También lo hizo Samuel por el pueblo de Israel. En la primera de Samuel 7:8 dice, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Queda completamente claro que solo las personas que están con vida en la tierra pueden interceder por los demás vivos que están en el mundo. Alguien que ya no vive en la tierra, es decir, ya murió, está muerto, ya no puede hacer nada. En Eclesiastés 9:4 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrá parte de todo lo que se hace debajo del sol. Recuerda, solo Jesucristo que está en el cielo intercede por los vivos en la tierra, y solo los vivos que están en la tierra pueden interceder por los vivos que están también en la tierra. Dios los bendiga y que pasen buenas noches. Y solo nos queda pedirle de favor a Adonis que nos haga su reflexión final y se despida amablemente de nuestro auditorio. Quiero dejar en claro que idolatría es atribuirle atributos que corresponden única y exclusivamente a Dios, a una imagen o objeto o animal, como nosotros podemos ver en la zootropía de nuestros pueblos, como hasta los animales aquí se les rendía culto. Por lo tanto, si te dicen a ti que lo que tú le rindes a tu imagen es simple y llanamente una veneración, cuando te están diciendo que le puedes orar, que le puedes pedir, que te puede hacer milagros, que te puede proteger, eso es idolatría. Porque se le están dando atribuciones que corresponden única y exclusivamente al Dios que hizo los cielos y la tierra. Imagínate la capacidad de Dios de poder escuchar a millones de personas
en el mundo en un mismo instante. Esa facultad solo corresponde a Dios, a nadie más. Cuando millones y millones de personas están pidiéndole disque a María en el mismo instante, le están dando facultades poderosas que el único que las tiene es Dios, no María y ninguno de los que te han dicho que son santos. Así es que quédate con este pensamiento. Ten muy buenas noches. Bueno, pues ya escucharon ustedes la opinión de los panelistas y naturalmente que quedaron muchas cositas por ahí en el aire, que bueno, ya habrá otro tiempo y otro espacio para poderlo declarar. A mí solo me queda de hacer las conclusiones finales y yo quiero hacer una aclaración a lo que inicialmente mencioné cuando empezaba el programa, que la Iglesia Católica es la única que continúa con esta práctica idolátrica, aunque hay algunas religiones también protestantes que en menor escala, pero sí cometen esta práctica de la idolatría. Y bueno, así como en Roma y en Grecia y las culturas babilónicas y anteriores tenían dioses para cada actividad, ¿no? Ahora también la Iglesia Católica tiene dioses para los taxistas, para los choferes, para los mecánicos, para las mujeres solteras, para las viudas, para los divorciados, para los que prestan, para los que deben, para los banqueros, para los políticos, etcétera. Tienen dioses para todas, les han sabido acomodar un dios a cada una de las actividades, y por ahí yo recuerdo que hay algunas personas que son mayores de edad y que no se han casado, dicen que ponen a San Antonio de cabeza para que les haga el milagro de conseguirles un marido. Vean ustedes entonces a dónde conduce la falta de conocimiento del Dios verdadero. Acerca de los protestantes, yo afirmo que sí practican la idolatría, puesto que en la mayoría de los altares tienen la cruz. Y la cruz es un signo de maldición. Y las características de la idolatría son inclinar su cabeza, doblar su rodilla y confiar en ellos. Y vean ustedes, hay muchas alabanzas de los evangélicos en donde hablan acerca de la adoración a la cruz. Ahí está entonces la práctica idolátrica. Incluso hay una organización evangélica que se llaman Soldados de la Cruz. No son soldados de Cristo, sino soldados de la cruz. Bueno, muy bien. Concluimos. La adoración debe ser una práctica o una acción que le corresponde exclusivamente a Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas. Y quiero terminar y voy a acotar mis escritos finales para dar lectura a un pasaje de las Sagradas Escrituras, mismo que está en Isaías capítulo 46, verso 5, y que ustedes tienen todo el tiempo del mundo para leerlo en su casa y analizarlo a la luz de la verdad. Dice, hablando Dios, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello, se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Termina este programa con esta reflexión de las Sagradas Escrituras. Esperamos que haya sido de su agrado y les sea más todavía de utilidad. Me despido solamente con un pensamiento al cual los invito a que reflexionen sobre ello. ¿Saben qué? Hay un auténtico apóstol de Jesucristo en la tierra. Búsquenlo, lo van a encontrar. Buenas noches.